Pues justo le estamos dando seguimiento en la revista al tema de seguridad con perspectiva de género, pues, tan importante. Y pues quisiéramos que primero usted nos diera este panorama de qué está haciendo la Secretaría justo en acciones a favor de la protección de las mujeres en todas estas aristas, ¿no? Sí, con todo gusto. La verdad es que la capital del estado, Guanajuato, se ha implementado diversas políticas públicas en torno a atender la violencia familiar, pero bueno, violencia entendido también la violencia de género. En este tipo de situación, en el 2018 aproximadamente, ya se forma y se crea con una base jurídica, reglamentación de acuerdo a la ley y todo. Se crea una unidad en la Secretaría por parte de la Policía Municipal, se crea una unidad de atención de violencia o atención a la violencia de género. Esto nos ha dado buen resultado, sobre todo para ir entendiendo y sobre todo ir trabajando de la mano con diversas agrupaciones, con la misma sociedad, para atender esta problemática que sabemos que todavía va a seguir, pero lo que tratamos es de ir aminorando y sobre todo acercarnos más a lo que, inclusive un reportaje por ahí, la ONU decía, para establecer un equilibrio y para que no hubiera el tipo de violencia, pues tendría que pasar alrededor de unos 60 años, 70 años más. Pero bueno, empezamos precisamente aquí en la capital, 2018, a trabajar sobre ese esquema de política pública. Se han dado a más de 300 atenciones en cuestión de este trabajo. Estoy seguro que prevenimos aspectos de feminicidios, prevenimos homicidios como tales, por atender este tipo de atención en cuestión de violencia de género. Empezamos con un reglamento, hay un reglamento no solamente de acuerdo o derivado de una ley para atender la libertad de la violencia de género, sino también encaminado a atender la problemática que atañe desde niños, desde niñas, adolescentes o parte de la sociedad. Hay un reglamento aquí en la capital que el reglamento de policía y buen gobierno o un reglamento de policía, donde se establece como una falta administrativa lo que es el acoso callejero. Somos muy pocos, la verdad, los municipios que atienden o que tienen este tipo de falta administrativa. Y no solamente se atiende a la falta administrativa en sí, es decir, a sancionar una conducta con aquella persona que tira o da una mirada lasciva o aquel piropo que históricamente o culturalmente algunos podrían verlo, entre comillas, bien o hasta de chiste, pero eso ha ocasionado diversas situaciones y sobre todo una problemática a no respetar y no atender sobre todo a las niñas, a las mujeres y en ese tipo de situaciones. El que podamos estar sobre todo inmersos en este reglamento, en atender este tipo de falta administrativa, nos conlleva a que tengamos sobre todo el acercamiento con diversos grupos de aquí de nuestra capital. Hay que recordar que es una ciudad turística, estudiantil y también, pues, bueno, parte de la burocracia en la misma capital. Con estudiantes tenemos alrededor de 23,000 estudiantes, 16,000, 17,000 son foráneos, tan solo lo que va inmersa a la Universidad de Guanajuato, trabajar mucho en ese contexto, los derechos del estudiante, los derechos derechos humanos, pero sobre todo también el respeto que conlleva hacia las mujeres, hacia las niñas. También tenemos turismo que en dado momento también cuando llega a nuestra ciudad capital, pues obviamente se lleva un buen sabor de boca de acuerdo al prestador de servicio que lo va a atender, ya sea el promotor o guía turístico, el de la transportadora de autobuses, ya sea el restaurantero, el hotelero y demás. Y trabajamos y hacemos una alianza precisamente con otras atenciones y otras direcciones, que es la Dirección de la Mujer, el Instituto de la Mujer, para reeducar. Se cambia un poquito el esquema y el nombre, porque veíamos un poquito que la capacitación, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí es
reeducar y atender con cursos, con una capacitación sobre todo personalizada a todos esos grupos, llámese estudiantina, promotores o guías turísticos, restauranteros y demás, que insisto, culturalmente, históricamente, creo que se va alterando con ese piropo o esa situación que se lo veían llevando de manera normalizada y pasa de ese tipo de situaciones a algo más, cada vez más agresivo y que por consecuencia va arraigando a lo que hoy tenemos a nivel nacional en cuestión de, pues bueno, violencia de género, feminicidios, y este tipo de situaciones que tenemos que ir trabajando. Por eso conlleva el poder acercarnos a todos estos grupos de prestadores de servicio, pero no solamente los turísticos y lo que pueda representar a nuestra ciudad capital, sino también en casa, también el policía, el tránsito, el elemento de protección civil, los jueces calificadores, que es un primer atendiente o un primer respondiente para cualquier tipo de situación. Si tenemos un reporte de que una persona está molestando a la otra, que podamos sobre todo dar la atención a la víctima, no revictimizar, que eso es lo más importante también, y sobre todo que se pueda dar una atención personalizada, con trabajo social, con psicólogos, con policías especializados en la atención de violencia de género y canalizarlos a las áreas respectivas que corresponda, ya sea nosotros como municipio, ya sea con el Estado, ya sea con la Federación, pero sobre todo, la atención y sobre todo, segundo, que no vuelva a suceder este tipo de conductas y que vayamos erradicando este tipo de situaciones. Por eso hemos estado muy inmersos en lo que es la capacitación y preparación de nuestros elementos. En estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando en alianza con la ONU, con la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y contra las Drogas, que nos están dando la capacitación y sobre todo la atención en dos temas: derechos humanos, violencia de género, pero también, sobre todo, atención a los grupos vulnerables, entendiendo como los grupos vulnerables, bueno, todo lo que viene siendo desde la comunidad lésbico-gay, lo que es los que son los transexuales, lo que es asexuales, lo que es una situación también de atención de violencia de género, pero sobre todo que tengamos como ciudad capital, pero sobre todo que tengamos como policía personal preparado, capacitado para poderle dar una atención a todos los grupos y a todas las cuestiones de grupos vulnerables. Y que entendamos, porque también tenemos nosotros que entender que esta apertura y de que esta ciudad capital, pues bueno, bienvenidos son todos los grupos, bienvenidos son todas las personas, pero sobre todo que podamos dar una atención profesional y personalizada. Si no sabemos nosotros como policías o tránsito, no sabemos sobre todo de leyes o no sabemos en la cuestión de atención a estos grupos, pues indudablemente no podemos dar una atención sobre todo profesional en este aspecto. Claro, justo también le quería preguntar qué tan difícil ha sido definir los tipos de violencia que existen en las capacitaciones hacia los elementos y pues también cómo difundirlo ante la comunidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esta sinergia? Sí, indudablemente, bueno, la verdad es que aquí en la capital somos el primer municipio, y me atrevo a decirlo, que tiene que ha logrado una certificación, sobre todo en la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, y que volvemos a lo mismo, en casa hay que empezar sobre todo a estarnos certificando. Hay elementos de la policía que están certificados en atención de violencia de género, no la certifica el municipio, lo certifica precisamente la norma mexicana, y es en atención para que los elementos de policía puedan, sobre todo preparados, lo mencionaba hace un rato, estén preparados, estén capacitados, pero no solamente esa capacitación que a lo mejor por ley o por dentro de lo que establece un Consejo Nacional de Seguridad nos establece, porque dentro del Consejo Nacional nos establecen, tienen que tener 992 horas y tienen que atender lo que es derecho penal, derechos humanos, violencia de género. Indudablemente es importante y no admite ningún tipo de pretexto cumplir con esa capacitación, cumplir con esa formación.
inicial, pero hay que irnos más allá, hay que tener como seguridad ciudadana, como policía, como parte integrante de una sociedad, ir más allá y buscar esos aliados que tenemos. Ahorita están las oficinas de las Naciones Unidas, nuestra Procuraduría de los Derechos Humanos, estamos en una constante estatal, estamos en una constante capacitación y preparación. Sobre todo es importante cómo nos ven hacia afuera, cómo nos ve el que está allá enfrente, cómo nos ve el ciudadano, cómo nos ve el organismo de derechos humanos estatal, cómo nos ven desde organismo internacional, porque a veces es muy fácil nosotros hacer una capacitación, alinear y decir, pero también tenemos que tener la otra parte para que en dado momento nos vuelvamos críticos o nos vuelvamos autocríticos también de lo que sí estamos, de lo que estamos haciendo, lo que está logrando, es verdaderamente lo que requiere la sociedad. Y si no es así, pues tendremos que modificarle, tendremos que ir perfeccionando. Creo que hemos avanzado mucho en el tema de atención hacia la violencia de género, al menos en el municipio de Guanajuato, la verdad que ha ido disminuyendo los hechos violentos, no solamente de cuestiones de atención de violencia hacia mujeres, hacia niñas, sino también en temas y hablo de manera global, en cuestión de violencia en homicidios, una reducción del 60%. Claro, son otros aspectos también que ayudan sobre todo a ir erradicando o a ir eliminando más bien el tipo de violencia. Pero si nosotros como autoridad, si cada uno de los elementos de policía pone mucha énfasis y atención en ese reporte ciudadano, en esa prevención, en ese cuidado que tenemos que atender, sobre todo cuando nos solicitan una ayuda o el prestar una ayuda sin que nos solicite, sobre todo prever algunas cuestiones, muy sencillo se puede realizar y el policía está a las 24 horas, decimos los 24/7, porque a veces los hechos, digo, quisiéramos que fuera a lo mejor muy en horario de oficina, sabemos que no es así, sí que a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana se puede suscitar alguna cuestión. En días pasados, por ejemplo, detectamos a veces una muchacha caminando en la vía pública, ¿por qué? Eran las 12 de la noche aproximadamente, se le olvidó el camión o más bien ya no pasó el camión, ella es de una comunidad, el acercamiento de ahí del grupo especializado, la atención que le pueda dar y por qué no, que así funcionó, la llevamos a su comunidad, es una comunidad que tarda unos 45 minutos en llegar ahí, resguardas a una persona, resguardas a una mujer, llegas, claro, hay un reporte, te canalizas, estableces un protocolo con la cabina, estableces toda una situación, tomas evidencia fotográfica, digo, sin exhibir esto internamente, y llegas al lugar y te contactas con los papás, te contactas con el tío, para que la reciba, para que... Todo ese tipo de situaciones, por muy mínimas para algunos podrán ser, para nosotros es muy importante y para muchas mujeres es importante. Mujeres, niñas y en sociedad en general. El que tengas a una policía que está al pendiente de tu integridad, que esté al pendiente de tu seguridad. Y eso tenemos que irlo trabajando poco a poco, pero sobre todo ir adquiriendo una confianza. Para nadie es un secreto y la verdad es que tenemos que recobrar las confianzas de nuestras policías con la sociedad. Si el que podamos tener esa cierta desconfianza es muchas de las cosas las ocasionamos nosotros mismos a través de los años. Por eso es muy importante a través de estas medidas, a través de estas acciones, a través de una política pública, sobre todo dirigida a atender este tipo de situaciones de violencia de género, nos va encaminado sobre todo para lograr lo que queremos. Queremos, primero, una sociedad segura, queremos una sociedad tranquila, pero sobre todo que tenga confianza con sus autoridades, que pueda denunciar, que pueda reportar, que se pueda acercar a un elemento de policía, mujer o hombre, que pueda precisamente confiar en su seguridad, más allá de los organismos que existen y que apoyan indudablemente transversalmente a este tema, las direcciones de las mujeres, los institutos de las mujeres, los organismos no gubernamentales, etcétera, derechos humanos, pero vuelvo a insistir, no hay que perder de vista, sobre todo que la seguridad pública o los elementos de policía son los que están todas las 24 horas, que están atendiendo y son los que tienen esa, esa vocación, pero sobre todo ese privilegio de estar atendiendo
de manera pronta una policía municipal para cualquier tipo de situación que se presente.